Mi nombre es Joseph Chávez del Partido de los Trabajadores. Desde el pasado 15 de julio, unas 53 familias decidieron ingresar a una propiedad de más de 200 hectáreas ubicada en Monte Alegre de los Chiles, que es una propiedad que pertenece actualmente al Banco Nacional. Y el esfuerzo de las familias es básicamente encontrar un lugar donde vivir y trabajar dignamente en el marco del desempleo, la miseria, el hambre, la desesperación que está provocando la enorme crisis económica que estamos pasando en el país en este año. A partir de ese momento, lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con el INDER y ponerse en contacto con las autoridades del Banco Nacional para tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible, en el sentido de que ellas puedan mantenerse trabajando la tierra, mientras que el banco, cumpliendo lo que dice el artículo 44 de la ley 9036, que le obliga a ofrecer los terrenos de su propiedad al INDER, eh, para que el INDER vea la posibilidad de utilizar esas tierras para proyectos de apoyo a las familias campesinas, proyectos de producción campesina rural. El tema es que ya han pasado bastantes meses y no ha habido un esfuerzo de las instituciones para ponerse de acuerdo, y lo que sí ha habido es una serie de atropellos a los derechos y a las condiciones de las personas que se han mantenido habitando esa finca. En las últimas 2 semanas, nosotros hemos estado acompañando la organización de la Alianza Campesina, que es una organización que aglutina a un número cercano a las 800 familias campesinas que se encuentran luchando en 7 procesos de lucha distintas en el Cantón de los Chiles, que es un esfuerzo que están haciendo una importante cantidad de personas de oponerse a la concentración de tierra en manos de bancos, en manos de terratenientes, y sobre todo tierras que están ociosas en un momento tan complicado para la sociedad, donde la gente literalmente está padeciendo hambre, y un pedazo de tierra donde resguardarse de la pandemia, de la crisis, es justamente lo que podría sacar adelante a estas personas. Eh, en ese proceso de organización de la Alianza Campesina se busca ubicar el problema de la tenencia de la tierra y la lucha por la reforma agraria, y no solo en la zona norte, sino en el resto del país. Y particularmente las compañeras y los compañeros del asentamiento La Cruz, desde que se fundó la Alianza Campesina, pues han sentido un aumento en la intensidad de la represión por parte del banco, de la fuerza pública y de la seguridad privada. Eh, Puntualmente, hace un par de semanas, las familias del asentamiento La Cruz tuvieron que denunciar un esfuerzo coordinado entre la persona que es apoderada del banco y la seguridad privada, de disparar a las personas que están viviendo en la finca. Y esa coordinación se dio justamente para amedrentar a las personas que están trabajando y viviendo ahí. Y bueno, el comité campesino tuvo que venir a San José, poner una denuncia penal contra la seguridad privada, contra el apoderado del banco, que era el que estaba impulsando esa agresión. Eh, Posteriormente sufrieron un desalojo donde se destruyó gran parte de los cultivos y las viviendas. Y el domingo anterior, la policía llegó a intentar desarmar una asamblea campesina donde se estaba discutiendo justamente la propuesta que se le iba a hacer al INDER para el proyecto productivo que les está pidiendo a las familias para ver la posibilidad de comprar la finca. En ese momento la fuerza pública les indicó que esa finca estaba en proceso de desalojo. Y bueno, en el marco de que se entendía que había un avance
con el INDER para intentar construir un proyecto, para presentar en el marco de la compra de la finca, etcétera, pues se decidió poner un recurso de amparo el lunes anterior y en pocas horas la Sala Constitucional resolvió una medida cautelar que se solicitó y la Sala Constitucional le ordenó a la Fuerza Pública y específicamente al delegado policial de la Fuerza Pública de los Chiles abstenerse de realizar desalojos contra las familias del asentamiento La Cruz. Em, no, no pasó así. El jueves de la semana anterior, en horas de la mañana, se presentó un enorme contingente de policías, con tractores, con peones contratados por el banco. Destruyeron totalmente los cultivos, destruyeron las casas. Y por más de que la dirigencia campesina le mostraba la resolución de la Sala Constitucional que se suponía impedía ese desalojo, no les hicieron caso, no les quisieron entregar un solo documento de notificación de absolutamente nada. Y bueno, fue por eso que el viernes vinieron a San José nuevamente, una representación campesina, y se presentó una denuncia penal contra el delegado de la Fuerza Pública de los Chiles por abuso de autoridad y por justamente desconocer una resolución del Tribunal Constitucional del país. Información que también se le entregó a la Sala Constitucional, donde se le decía que evidentemente se estaban brincando y la medida cautelar que había señalado la propia sala. Y bueno, lo que pasó el lunes a nosotros nos parece que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque las familias ingresan a la finca entendiendo que todavía estaban tutelados por la resolución de la Sala Constitucional que decía que no podían ser desalojados, a pesar de que ya habían sufrido un desalojo donde se desconocía completamente ese mandato de la sala. Y la fuerza pública se hizo presente y detuvo a los que pudo, ¿no? Detuvo a 7 compañeros, 5 compañeros hombres, 2 compañeras mujeres, y las detuvo inmediatamente y los encerró en la delegación de la Fuerza Pública de los Chiles. Y hoy en la mañana, hoy martes en la mañana, cuando la presidenta del Comité Campesino se hizo presente en las afueras del el edificio de los Tribunales de Justicia de los Chiles para esperar la liberación de nuestros compañeros, el fiscal y agentes del OIJ detuvieron a la compañera, que se llama Lidiet Rojas, y les abrieron a todos un proceso por usurpación de esos terrenos. Eh, Hay que decir que la fiscalía está acusando de un delito de usurpación a unas personas que desde el primer momento que se metieron a esos terrenos por necesidad, eh, presentaron una lista completa de las ocupantes de la finca Linder, presentaron un documento y se hicieron presentes en las oficinas del Banco Nacional en San José para tratar de llegar a un acuerdo por la finca y nunca han sido notificados de absolutamente nada en contra de ellos y ahora se dan esas detenciones que para nosotros son arbitrarias, son detenciones que ya de paso están en el marco del desconocimiento total de una resolución de la Sala Constitucional que para proteger los derechos humanos de esas personas ordenó a la fuerza pública abstenerse de realizar los desalojos. Y bueno, ya en la tarde del martes las personas fueron liberadas, pero están en este momento siendo acusadas por la Fiscalía de los Chiles a solicitud del Banco Nacional del delito de usurpación. Y bueno, nosotros seguimos denunciando que esto es un acto más de criminalización de la protesta social, de perseguir personas luchadoras en este país y que en los Chiles concretamente todo este proceso de lucha campesina que se ha abierto en diferentes asentamientos
ya tiene un número cercano a 50 compañeros y compañeras que están siendo procesados por delitos de usurpación, desobediencia a la autoridad y otros delitos más que, bueno, se hacen como una forma de callar a los luchadores, a las luchadoras, de poner medidas cautelares que les impiden ni siquiera acercarse a los terrenos donde están viviendo desde hace meses con sus familias. Y bueno, el mensaje principal que nosotros estamos dando es que, bueno, en momentos tan críticos como este, donde es cuestión de vida o muerte, las condiciones de vida y la dignidad de cientos de miles de personas, no es de recibo y no es justo que hayan miles de hectáreas en todo el país ociosas, concentradas en terratenientes, en bancos, que deberían de estar al servicio de que la gente pueda vivir, pueda trabajar, pueda cultivar sus alimentos y no estando ahí nada más llenando números en las cuentas de grandes empresarios, de bancos. Y eso es lo que está pasando en este momento. Se está poniendo en cuestión toda la lógica del sistema capitalista, donde eh, sin importar si lo necesita o no, los bienes están en manos de unas pocas personas y la inmensa mayoría de la gente se tiene que enfrentar a la miseria y a la desocupación y a la crisis. Y estos esfuerzos son importantísimos porque es cuestionar directamente esa lógica y tomar acciones en el marco de tomar esas tierras, ponerlas a sembrar, ponerlas a servir de resguardo de la crisis y por eso tenemos que apoyar todo el movimiento popular, este proceso de la Alianza Campesina, a los compañeros y compañeras luchadoras del asentamiento La Cruz y de los demás asentamientos que están dando el ejemplo de lo que hay que hacer en una crisis como esta y que no solo aquí en Costa Rica está pasando, ¿no? Ya se sabe que en países como Portugal, en España, en Argentina, en Brasil, la gente está teniendo que ir a los edificios desocupados, a los terrenos desocupados, a tratar de vivir y de sobrevivir a la enorme crisis que estamos viviendo. Y por eso, como Partido de los Trabajadores, nosotros nos ponemos al frente de acompañar esos procesos, de tratar de organizar hasta donde puedan nuestras fuerzas la lucha para ganar, porque necesitamos que esas familias ganen, necesitamos que esos terrenos se pongan a producir alimentos para las familias pobres y esa es la tarea que nosotros estamos haciendo en estos momentos.